Vale, pues damos comienzo a la sesión del 15 del 5 sobre el plan de la Vega Renace en la mesa morada. Como os comentaba antes, uno de vuestros compañeros ha hecho algunas aportaciones al grupo que hemos estado trabajando en el correo y estaba hablando sobre la limpieza periódica de los fangos del río, ¿no? Y de la vegetación flotante de ribera que puede aparecer, y entonces pues todo eso lo que hace es que crea los taponamientos y con las crecidas del agua pues ocurren graves problemas. Entonces, ¿qué tenéis que decir en favor de eso? También pensando que como nuestro objetivo es tener como unos proyectos claros, si sabéis de algunos lugares específicos donde realmente creáis que hace mucho más falta eso que otros, pues sería, digamos, bastante bueno, digamos, puntualizarlo. Por ejemplo, Rafael, ¿conoces algún sitio con estas características? Sí, yo a lo mejor más que limpieza debería ser o podría ser una renaturalización de la vegetación autóctona del río, porque al final, bueno, se ha visto y se ha comprobado que la vegetación lo que hace es sostener o agarrar el suelo. Entonces, claro, cuando quitamos también estamos quitando una parte de protección. Entonces, Mm. si buscamos la renaturalización del río, quitar las cañas y plantar vegetación autóctona que ayude a frenar, por ejemplo, las avenidas de agua. Y zonas, pues bueno, hay muchas por todo el río. Yo que soy de Almoradí, pues por ejemplo, las zonas justo donde ocurrió la rotura, que son zonas más anchas, pues ahí, claro, si al final no hay nada, el agua va mucho más rápido aún. Y entonces, si se Claro. vuelve a romper, saldría más rápido. De la otra forma, hay más retención porque habría arbolado o arbustos. Vale. ¿Y tú, Beatriz, tienes algo que aportar a esto? Sí, en mi caso yo también me estoy centrando no solamente en el río Segura, sino también en el río Chícamo y en, y en, a ver, y en la parte esta del Reguerón también. Entonces, aparte de eliminar, como comentó, ¿no?, el compañero, aparte de la limpieza de los cauces y demás, sí que, bueno, que en estas tres, serían el río Segura, río Chícamo y el Reguerón, también hay mucha maleza. En algunas partes yo lo he visto, hay escombros. Entonces, bueno, pues al final no solamente la limpieza pues del fango, del barro, todo eso, sino también hay escombros. Las partes específicas sí que las podría obtener, eso sí. Y otra de las propuestas que a mí me gustaría hacer es estar relacionado a corto plazo con, con vaciar o casi vaciar en épocas de lluvia el embalse de Santomera. Digamos que gestionar ese, como ir soltando esa agua, ¿no? De una forma más controlada, con esa percepción de cara a futuro. Sí, porque esa agua está salada, es decir, es agua para consumo y para riego que yo sepa no se da uso. Por lo que entonces, si es un embalse que es para retener ahí el agua, pues lo suyo sería que, que sabiendo que en épocas de aquí, pues la parte de abril, durante abril, septiembre, que suele ser cuando vienen las danas, abril también, como he comentado, pues ahí, por ejemplo, pues el pantano, el embalse, pues de alguna manera que no dejarlo casi lleno o que esté más de la mitad, porque es que, claro, eso puede ser un problema. Yo tengo entendido que esa agua está salada para riego y para el Claro, consumo. si me permite, Beatriz, el embalse es un embalse en contra de avenidas y yo no sé si seguisteis los días de la Dana, bueno, la capacidad de los embalses que habían, pero ese embalse el día anterior de las lluvias estaba prácticamente vacío, tenía al 1%, creo. Es decir, el problema de ese embalse es que se llena cuando llueve mucho con la escorrentía de toda la sierra
y es cuando se llena. Porque los datos eran, yo recuerdo de verlo, que el día anterior estaba prácticamente al 1 o al 5% como mucho de su capacidad y se llenó por la lluvia. Porque es un embalse hecho en contra de avenidas. Vale. ¿Sabes? Si miras ahora la capacidad que tiene, es muy baja. Bueno, pues esto digamos que es bastante importante porque también en otras mesas se está hablando sobre esto, ¿no? Y claro, ese dato de que quizás pues, no suceda simplemente por ese, digamos, no control de la gestión del agua en estos casos, pues también es importante porque a lo mejor esto pues, puede, yo qué sé, focalizar una serie de proyectos que estén más focalizados no solamente a ese entorno, sino a que realmente pues, que todo el colindante también es bastante importante. Si queréis, ahora Rafa, que tú que aún no habías visto las preguntas, os voy comentando algunas de las preguntas que hay puestas y a ver qué se os ocurre o qué se os ha ocurrido, por ejemplo, a ti, Beatriz. Y la primera que era para, digamos, más a corto plazo, porque lo que hemos hecho es repartir las preguntas en corto, medio y largo plazo, para poder, pues, digamos, focalizar esos proyectos según la viabilidad que tendrían. La primera pregunta era que ante la posibilidad de una nueva DANA, ¿cuáles son los recursos imprescindibles que son necesarios de manera inmediata? Por ejemplo, Beatriz, ¿qué has pensado sobre esto o qué se te ocurre? Los recursos sobre todo es el mantener limpios los cauces, las ramblas, de proce, quitar maleza, escombros, como he comentado, que la gente suele tirar. Y eso a corto plazo. A corto plazo eso sobre todo, porque ya a medio plazo sí que hay algunas cosas que algunas propuestas que a mí me parecen importantes, pero Sí. a corto plazo en cuanto a recursos sobre todo en la limpieza, el mantenimiento de la limpieza. Vale, por ejemplo, si hubiese una nueva DANA ahora en septiembre, ¿crees que únicamente con la limpieza del río sería suficiente o hay más cosas que tener en cuenta como, yo qué sé, cómo la gente se puede relacionar para, digamos, que no sucedan estos problemas de que a lo mejor, pues yo qué sé, alguien no está al tanto de la situación y que realmente es más grave de lo que cree? No sé si me entendéis. Por ejemplo, Rafa, ¿opinas algo sobre eso? Sí, Mario, ¿quieres comentar? Sí, quería hacer un inciso que a lo mejor puede un poquito contribuir justo a lo que acabas de decir, en base a lo que Beatriz comentaba. Beatriz, cuando tú dices que está sucio, un poco como ese es nuestro aporte de ciudadanos, como ciudadanos, ¿tú qué ves? ¿Dónde está el descuido? ¿Está en el turismo? ¿Está en la formación de la gente? ¿Es un tema de cultura, un tema de educación, un tema de falta de limpieza? Mira, en el otro grupo, en otro de los grupos, ayer alguien comentaba de un intercambio de palabras de alguien que en un sitio le decían, oiga, pero deje limpiando, si está aquí pasando la mañana a la orilla del río y tal, deje limpiando. Te decía, ¿por qué si yo pago impuestos? Para eso hay quien lo limpie. ¿Sabes? Entonces, ese tipo de cosas de ubicarnos, ¿de dónde viene esa falta de cultura? De la ciudadanía, porque lo digo porque de ahí nos surgen ideas. ¿Qué reforzamos? ¿Reforzamos en los niños del aprendizaje cívico de la limpieza o damos más infraestructura al turismo local para que deje limpiando, ¿sabes? O sea, por ahí. Desde mi punto de vista, yo creo que la gestión de la limpieza, del mantenimiento de la limpieza, eso lo tiene que llevar Confederación, yo tengo entendido. No sé si me equivoco. Sí, pero el problema... Bueno, mira, Beatriz, en el chat te he puesto el gráfico de los embalses para que puedas ver cómo la semana, o bueno, tú lo podéis ver todos, la semana del 35, que era justo en la semana esa de la lluvia, veis que estaba el embalse prácticamente vacío, ¿vale? Tiene solo 26 hectómetros cúbicos de capacidad, está a un cuarto, y luego cómo se llena de golpe. O sea, es un embalse que normalmente suele estar vacío. Rafa, te voy a, digamos, comentar la segunda pregunta que teníamos a corto plazo. A ver qué se te ocurre o qué tienes pensado. Por ejemplo, habíamos pensado que la pregunta era
qué puntos son clave para definir los protocolos de emergencia de cara a un futuro DANA, ¿no? O sea que lo que os estaba comentando antes de que realmente que a lo mejor no solamente es la limpieza del río lo importante, sino que hay una serie de protocolos que pues, se deben organizar para que, digamos, el daño pues, sea lo menor posible. Hombre, aquí, claro, puntos clave, pero ¿te refieres dentro del protocolo? Sí, por ejemplo, yo qué sé, si sabes de, yo qué sé, algunos ayuntamientos o algunas zonas que son más propensas a recibir pues este tipo de, digamos, que están más en desventaja que otras y si a lo mejor tienen, yo qué sé, unos puntos, imagínate que existe una zona en la cual la inundación es mucho más alta que otra, con lo cual toda esa gente intenta evacuar sus vehículos o poner a respaldo sus cosas y entonces pues realmente este no conocimiento de los lugares específicos donde se pueden llevar a cabo pues todo este refugio pues a lo mejor crea un poco más de caos. Entonces si existiese una gestión más organizada ante esta situación, pues se podrían también, digamos, amainar estos problemas. Entonces, si conoces algunos sitios, digamos, o más específicos para ello, que crees que realmente pues deberían ser importantes para tenerlos en cuenta. Claro, bueno, yo no sé, hablamos un poco de la experiencia que hemos tenido, supongo que todos somos de la Vega Baja, ¿no? Entiendo. Entonces, por ejemplo, creo que ningún pueblo tiene un protocolo enfocado a la ciudadanía. Es decir, entiendo que sí que tengan quizá protocolos internos de gestión de recursos y demás, pero quizá a lo mejor una parte del protocolo importante sería la que tú has dicho, es decir, que nos enseñen a la ciudadanía cómo tenemos que actuar ante una situación así. Por ejemplo, a lo mejor suena obvio, ¿no? Pero pues, si tienes el coche dentro del garaje, sácalo. Que Vale, vale. muchos coches se quedaron dentro de los garajes. O intenta, no sé, aunque suene un poco americano, ¿no? Pero intenta tener un pequeño kit de, no de supervivencia, pero sí de, pues no sé, linternas en casa por si se va la luz, mejor que velas, o cosas así que yo creo que, o como yo ciudadano, eché en falta Esa dentro, información. claro, de que no sabía cómo actuar, porque no sé, a lo mejor no lo habíamos planteado. Y quizá a lo Vale. mejor pueblos que tengan, no sé, más riesgo, se me ocurre Orihuela o Rojales, porque están a pie de río, o Formentera incluso, pues claro, esa gente a lo mejor o está más preparada, que no lo sé, o sí que tiene algo así porque lo pueden ver venir. En mi caso, que yo cuento que, como digo, soy almoradí, pues sí, la rotura del río es una cosa que, bueno, pues ya vemos que parece que es cíclico cada 30 años, pero eso, que no se esperaba, entonces a lo mejor pues también esa falsa sensación de seguridad. Pero vamos, que yo echo de menos que el protocolo tenga una parte civil, simulacros, no sé, llamarlo como... Por ejemplo, Beatriz, ¿a ti qué echarías en falta en este sistema de protocolos? ¿O crees que sería realmente muy importante que no se nos pueda pasar, yo qué sé, por vista? A ver, yo tengo entendido que sí que hubo un simulacro de un grupo que crearon que se llamó CECOPAL, que sí que estaba la Policía Local, la Policía Nacional, Guardia Civil, los bomberos, incluso el viernes día 13, ya sí que vino también, se incorporó la UME. Y sí que hicieron no sé, unas semanas antes o un mes, 3 meses antes, dio la casualidad que hicieron un simulacro y sí que supieron gestionar a través de la CECOPAL todo el tema de, pues no sé, pues a lo mejor de la ciudad. Yo tengo entendido vamos, que sí que se trabajó bien, que sí que echaron en falta, porque conozco así personas que estuvieron ahí en lo de CECOPAL y sí que me comentaron que sí que ellos tuvieron la necesidad de poder conocer más, informarse más de ellos. Sobre todo me comentaban que, bueno, que no hubo coordinación, es decir, que no sabían cuánta agua venía desde el cauce desde Murcia, no sabían, entonces iban muy perdidos.
Y entonces, bueno, una persona sí que me comentó que sobre todo echaba en falta la coordinación de otros municipios, de otros ayuntamientos que dijeran, pues viene tanta cantidad de agua, en X municipio pues ha caído esta cantidad de agua y un poquito para que se coordinen mejor, porque sobre todo las personas, trabajadores, Copal, Policía Local, Nacional, estaban trabajando y no sabían exactamente si a la media hora de estar en un X punto del río Segura, no sabían si de repente iba a venir el cauce a borbotones o no. Y entonces ahí sí que se perdió mucha información porque yo creo que no hubo, ¿no? Entonces un punto clave sería la coordinación entre los distintos municipios de la Vega Baja, de los ayuntamientos, no sé cómo, sí que lo estaba pensando. Y este grupo, digamos, más coordinado, ¿dónde se originó? En Orihuela. En Orihuela, ¿no? Sí. Entonces, digamos que a lo mejor, si ellos que a lo mejor tienen un poco más de experiencia, ya que han intentado coordinar un poco más esto, que a lo mejor podría ser un buen modo de comenzar a generar pues esa red de todos los municipios, ¿no? Podría ser interesante. Luego, vamos a ir con otra pregunta de corto plazo y ya pasamos a una de medio plazo, si queréis. Y vamos a ver. Bueno, vamos a pasar con las de medio plazo, porque más o menos hemos comentado algunas cositas de así de corto plazo que están dentro de las preguntas. Y así, pues con lo que vamos hablando, pues podéis meditar un poco y ya por el grupo que tenemos de correos, pues podéis ahí meter toda la información. Así pues todo queda reflejado y luego pues es más sencillo para todos, digamos, llegar a consenso. A ver, vale. La primera pregunta de a medio plazo trata sobre cuáles creéis que son los recursos que harían falta en la comarca, ¿no? Para enfrentarse mejor de cara al futuro, digamos, a posteriori, pensamos en un año o dos, a los futuros DANA. ¿Qué tipo de recursos creéis que harían falta? Por ejemplo, Rafa, es un poco abierta la pregunta, pero... Solo hablamos Beatriz y yo aquí. Digo, Somos los únicos. que no pasa nada, pero bueno. Que sois los únicos participantes. Somos los únicos. Vale. No, los demás sois jefes, ¿no? Los demás somos administrativos. Mandados. Vale. No, es por saberlo, porque os estaba viendo tan callados, entonces no lo sabía. Vale. Está bien, Bueno, Roberto, todo bien. yo creo que, bueno, sobre todo tener quizá más a mano, a lo mejor maquinaria pesada o recursos disponibles rápidos para, bueno, pues cualquier incidencia que podamos tener. Yo qué sé, desde a lo mejor, ya te digo, bombas o cosas así, o elementos que ayuden, por ejemplo, a que pues el río no se desborde con tanta facilidad. O sea, recursos, si hablamos de recursos, en este caso mecánicos, ¿no? O sea, maquinaria y Sí, cosas podrían así, ser... que sea rápido de movilizar. O incluso, como ha dicho Beatriz, si se puede prever, es decir, si se puede prever una dana en este sentido, pues a lo mejor traerlo con antelación y dejarlo en un sitio, y si no se usa, mejor. Pero no esperar a que ocurra para que vengan los recursos, en este caso materiales, claro. Como tener ese inventario de elementos necesarios para, digamos, una futura catástrofe, ¿no? Igual que los pueblos del norte tienen sus quitanieves. Claro, pues... eso es, tener pues eso, no sé, un bulldozer o lo que haga falta. Bueno, también hablando de recursos, pues quizás no solo nos referimos a los recursos físicos, sino a lo mejor se necesitan ayudas para, yo qué sé, la gente que se dedica al cultivo en esas zonas y que el cultivo pues, prácticamente es destrozado. Yo que sé, una creación de agrupación de todo este tipo de gente que prácticamente pues, esto les afecta bastante. Por ejemplo, Beatriz, ¿qué se te ocurre? Pues yo con esa pregunta me quedé un poco a medias. Entonces, claro, a mí lo que he pensado pues sería, por ejemplo, en Orihuela ciudad, levantar un muro o rebajar, en este caso, si deja... Claro, rebajar no lo sé porque no sé hasta dónde está el nivel freático. Pero
Claro, porque es que en cuanto llueve un poco, no mucho, no tiene por qué venir una dana, es que fácilmente se puede desbordar el río Segura, lo que es en la ciudad. Entonces, o bien levantar muro, o si se deja, por el nivel freático, rebajar. Y luego la parte del reguerón, que está entre Arneva y Molins, yo construiría una gran estación de bombeo. Y bueno, ya no sé, ya alguna cosa más que así que pensé en cuanto al río Chícamo, la ampliación del Azul y del cauce, construyendo diques de contención en la CV 930, que es donde pasó donde está el polígono Puente Alto. Esa CV hizo como un dique, entonces toda esa agua se fue a parar al Escorratel. Ahí hacer como, en este caso, para que no inunde el Escorratel, ¿cómo diría yo? Justo en la CV, hacer algún paso de agua o algo para que vaya bajando, y luego esa agua se supone que llegará al reguerón, que es donde estaría la gran estación esta de bombeo. No sé, he pensado así varias cosas, pero la verdad es que no. Sí, hombre, lo que dice Beatriz, sí, la reestructuración de infraestructuras, ¿no? Porque igual que pasó ahí en Puente Alto, luego también en la parte de Guardamar, de San Fulgencio, con todas las carreteras que no hicieron ningún paso de agua en su momento y actuaban como presas. Entonces embalsaban el agua. A lo mejor sería redefinir las infraestructuras viales para que no pase eso otra vez y lleguen a eso, a sitios donde se pueda evacuar el agua, pues eso, a esta estación de bombeo, al propio río o al mar. Claro. En este caso, el río Chícamo fue el que en parte inundó la zona del Escorratel, la zona de Puente Alto y demás. En este caso, el río Chícamo no tiene ningún sistema de control de nivel, lo que es del nivel de agua. Sin embargo, por ejemplo, el río Segura sí que tiene. En este caso, el río Chícamo no. Pues. Claro. No podían medir la cantidad de agua, ¿no? Exacto, no se sabía. Entonces, vencer y toda esa zona, claro. no se supo. Vale. Vamos a hablar ahora en caso de, digamos, de esta necesidad de organización de la gente. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta mejor. Más hablando en el ámbito económico, digamos, a nivel de turismo de la zona o como lo entendéis sobre la zona de la Vega Baja, ¿de qué manera creéis que podía promoverse ese turismo en caso de, digamos, de estas nuevas situaciones, de catástrofes que prácticamente pues eliminan, digamos, o sea, digamos que barren con la economía en la zona y la deja digamos, en zona catastrófica? Por ejemplo, ¿estarías a favor de promover, digamos, el turismo rural o etnológico? O, por ejemplo, como se lleva haciendo actualmente, ¿no? Que está un poco más promovido el turismo de costa. ¿O cómo creéis que debería adaptarse o gestionarse ese turismo? ¿Lo yo? Por ejemplo. Vale. No, a ver, yo lo que creo es que, a no ser que nos cambiemos de ubicación geográfica, tendremos que seguir aprendiendo a convivir con ya no danas, sino con las avenidas que han sido, pues bueno, un histórico en la comarca. Entonces, lo que sí que creo es que el turismo que se hace, tanto el del interior, en lo turismo, como el de costa, vamos, lo seguiría fomentando y apostando por él, quizá no a lo mejor de la forma tan masificada o tan construcción sin mirar las consecuencias, pero sí que buscando lo que se haga a partir de ahora se adapte a estas posibles situaciones que hemos tenido siempre y sobre todo por lo que se pueda intentar salvar para la próxima. Es decir, que se aprenda de los errores y se ha visto, pues eso, zonas donde puede haber una mayor incidencia, pues que se actúe con infraestructuras, o si en el caso, por ejemplo, del río, si hay infraestructuras o casas muy cercanas, pues a lo mejor incluso pues expropiando y haciendo ahí el río más ancho. Vale. ¿Se te ocurre algo, Beatriz, o os digo otra pregunta? En
cuanto al turismo, pues yo lo fomentaría, sí, en la zona de interior, aquí en la parte de Barbarroja, toda esta zona de la Vega Baja que está más lo que es en la montaña y no tanto en la costa, siempre sí, es tener una buena altura, por lo que siempre la Vega Baja es muy diversa, es un territorio que tenemos de todo, por lo que fomentaría tanto el turismo del costero de la playa como el interior, eso por supuesto. ¿De qué manera creéis que o sea, cuáles son los procedimientos para impulsar ese turismo interior? Pues buscando las fortalezas del territorio que se elija. Entonces, pues, por ejemplo, la zona que dice Beatriz de Barbarroja y eso, hay zonas de viñedos que se pueden utilizar, pues fomentando en ese caso pues el enoturismo, ya que estamos dentro del Aveo, Alicante y demás, pues se puede buscar ahí tanto turismo como economía. Es decir, se puede reactivar allí otro tipo de economía, pues en ese caso más agrícola y no de hortícola, sino de vino, de secano, que siempre ha sido así. Vale. Os comento la última pregunta, así de medio plazo, que tenemos preparada, que era la de qué tipo de asociaciones se pueden construir o promover para reimpulsar la agricultura y luchar en su favor en las zonas tras una catástrofe del tipo como la Dana. ¿Cuáles creéis que serían las medidas concretas que creéis que deberían aplicarse en estas situaciones? Hombre, yo ahí no, como no soy agricultor, no te puedo hablar de lo que harían los agricultores. Si me pides mi opinión, pero que serían ellos los que deberían darla, yo te diría que, bueno, a través de las cooperativas y demás puede ser un instrumento de ayuda, porque al final ahí la suma pues pueden ayudar. Pero vamos, que no crearía yo como persona de la sociedad, si no soy agricultor, pues no voy a crear una asociación. Supongo que ellos pues tendrán o bien sus sindicatos o asociaciones o grupos empresariales, como se quiera llamar. Pero vamos, creo que serían ellos los que deberían decir qué forma de trabajar quieren hacer y luego pues la población. En nuestro caso, pues yo desde mi parte de ciudadano pues pediría que en un caso así, por supuesto, que tengan las máximas ayudas posibles, pero claro, ellos cuando no haya ningún desastre deberían reorganizarse de alguna forma para prever sus, no sé, sus Sus daños, déficits. o claro, porque eso yo lo desconozco. Vale. ¿Tú, Beatriz, tienes algo de...? Yo contaría con plataformas que ya estén en la actualidad y reforzarlas, es decir, crear, no. Lo que hay, reforzarlo. En cuanto a la agricultura, pues está Riegos de Levante, que allí la mayoría son agricultores, la mayoría de pertenecientes no sé si es una asociación, una entidad, Riegos de Levante, pero vamos, hay personas personas mayores que llevan incluso muchísimos años que conocen muy bien lo que es la agricultura y allí, pues, Riegos de Levante, yo me imagino que ahí, pues, se podría llevar a cabo a través de pues algo así, no sé. Vale. Os voy a pasar ahora con unas preguntas de, digamos, más a largo plazo que estaremos tratando en un ámbito de, digamos, de 5 años al futuro. Y, por ejemplo, teniendo en cuenta pues, todos los problemas que han surgido en los hogares de esta zona, ¿cómo creéis que deberían ser pues, estas viviendas del futuro en la Vega Baja o, yo que sé, a nivel de normativas o cosas que realmente no se podrían permitir? Por ejemplo, ¿qué pensáis en relación a eso? Se te diría simplemente con que se cumpla la ley actual ya avanzaríamos mucho. O sea, Y la luego ley... ya que los arquitectos, lo mismo, si necesitan alguna deficiencia, pero vamos, la ley actual que existe de construcciones, sobre todo en la huerta, en muchas ocasiones se incumple por todos lados, que también es la que ha generado, creo que
muchos más daños de lo que se debería prever porque no se ha construido acorde a lo que existía. O sea que deberíamos reforzar, digamos, a lo mejor esa... Que se cumpla lo que hay. no sé, O sea, directamente. claro, porque hay veces que, bueno, yo ya te digo, conozco casos que me han contado de casas que estaban hechas acorde a la ley y al lado casas que no, y unas han tenido muchísimos más daños y las otras ninguno. Entonces, a lo mejor una vez tengamos una ley muy trabajada y muy usada, se ven más daños y se puede rectificar o hacer las leyes. Y luego, por ejemplo, pues, fuera los sótanos, ¿no? Que ya hemos visto lo que pasa. Claro, o sea, digamos que deberíamos crear a lo mejor una serie de gente que se dedique a inspeccionar cuáles son estos puntos realmente que a lo mejor en la actualidad, conforme está la ley, pues digamos no es lo más eficaz de cara a estos futuros DANA, ¿no? Que últimamente pues vienen con más fuerza y más continuamente, para, digamos, poder mejorar ese conjunto de normativas y evitar pues todos estos problemas. Claro, pero no te diría, perdona, Ginés, crear nada. Es decir, en los ayuntamientos ya tienen los técnicos y cuerpos adecuados para hacer cumplir la ley actual. Vale. Entonces, a raíz de ahí, o sea, no habría que crear nada. Es decir, con los recursos que hay, que es, bueno, que lo que se debería haber hecho hasta ahora, pues que se haga ahora, a partir de ahora, que cuando se vaya a hacer una construcción se cumpla la ley, que es lo que se debería haber hecho siempre. Vale. ¿Se os ocurre, yo que sé, alguna manera de que estas construcciones que existen en la actualidad, que realmente pues corren cierto peligro, se podrían readaptar de alguna manera para, digamos, amainar los daños posibles en caso de una dana? Yo creo que eso es muy difícil ahora mismo. Yo, por ejemplo, pongo se me viene a la cabeza en Catral el diseminado de casas que se ha hecho por la huerta, que cada uno construyó como quiso porque el ayuntamiento en su momento ignoró cualquier normativa. Claro, bueno, a mí se me ocurre una cosa, que es tirarla. Pero claro, con la consecuencia que tiene que esa gente al final se queda sin casa. Entonces, ahora lo que pasa es que, no sé, yo ahí es lo mismo. Me parece una pregunta muy técnica que no te sabría responder pero vamos, que creo que a partir de ahora, con que se cumpla la ley, creo que estaría bastante bien. Vale. ¿Tú, Beatriz, tienes algo que decir? Sí, a ver, yo pues opino lo mismo que el compañero que Rafael. Sobre todo, pues cumplir con el plan urbanístico y no construir en zonas en que se ha visto que sí, que son inundables, porque en realidad la Vega Baja, claro, la Vega Baja, estamos en una zona que es muy bajita, entonces, bueno, pues al final casi todo es inundable. Pero sobre todo en las zonas que se saben que sí que es inundable, el polígono Puente Alto, que se construyó, la zona inundable, evitarla, cumplir con el plan urbanístico. Y también, como ha comentado el compañero Rafael, a mí también se me ocurrió lo de los sótanos. Eso, claro, los sótanos un poco ver a ver, eso de cara al futuro, a ver qué pasa. Y las casas nuevas de nueva construcción, pues elevarlas también, no construir prácticamente a ras del suelo. Y lo que ya está construido, como no sé, expropiar o hacer una gran reforma o incluso los recursos, viendo a ver cómo se pueden, los cauces, cómo, ¿no? Pero lo que comentaba antes con el Escorratel, a ver cómo es posible para que no se inunde y que no haga la CV 930, que no haga de dique, soluciones que ya tienen que ver un poco con lo que es el paisaje. Ya, claro, eso ya es mucho más técnico. Vale. ¿Y qué lugares creéis que son, digamos, más propensos a este tipo de problemas por el tipo de viviendas que tienen? Para, digamos, saber cuáles son los puntos donde realmente pues, este organismo pues, debería actuar con mayor insistencia. Es que creo que no se salva ningún sitio porque, no sé, así como lo has planteado, podría decir, los que están más cerca del río, pero es que Torrevieja, que está muy lejos, cada vez que llueve se inunda. Entonces creo que
que, como dice Beatriz, vimos en un terreno por circunstancias bastante inundables, porque es un terreno más bajo. Entonces, claro, creo que casi todos los sitios, porque si no es, pues por ejemplo, Benferri, que está más alto, pero mira, le viene la Rambla y casi se lo lleva. Entonces, claro, creo que todos los sitios somos, no hay ninguno que diga, este es más que otro. A lo mejor hay más probabilidad, claro, en los entornos al río, pues Orihuela, Rojales, que están más cercanos, o sea, que están dentro del río. Pero claro, creo que al final todos, claro, ¿quién iba a pensar la Daya? Pues mira dónde está, y llegó Catral. Es que al final creo que cualquiera estamos... Rafael se quedó bajo el agua, Callosa. Claro, y fíjate, Rafael, lo lejos que está del río, o sea que... Claro. Vale. También estábamos comentando en la sesión que realizamos anteriormente, antes de, digamos, de tener que hacerlo por vía telemática, hablábamos mucho de lo que sería como crear una marca Vega Baja, ¿no? Cuál era la situación por la cual la Vega Baja era como una sensación de pertenencia y realmente como que toda esta cultura que hay en esta zona, pues en realidad pues convive en todos estos municipios y claro, hay cosas que quizás pues no se llegan a entender el cómo en un entorno, digamos, tan cohesionado como se entiende que es la Vega Baja, que realmente haya tanta independencia entre los mismos municipios y entonces por culpa de esta, digamos, autogestión de los mismos, pues digamos se agraven algunas situaciones. Entonces, también esto de la marca Vega Baja lo podemos aplicar a la misma economía, porque digamos que al ser una zona de agricultura, de turismo, ¿cuál creéis que son las maneras de que se podrían fomentar para que toda esta fuerza realmente recaiga más bien en la misma gente de la Vega Baja y digamos que la riqueza se reparta de una manera mejor y que no a lo mejor una gran empresa que digamos está en la zona que, que digamos pueda tener con ciertos beneficios en función de otros? Beatriz. Sí. A ver, en este caso, con Vega está haciendo una gran labor en cuanto a la creación de una marca del territorio. Pienso que es importante esta marca, puesto que no tenemos, y es un poco nuestro paso, nuestro sello de identidad. Es decir, todos, cuando hablamos, yo por ejemplo hablo de mí y a mí me encanta decir que yo soy de la Vega Baja. Entonces, y todos yo creo que nos sentimos así, nos sentimos orgullosos y nos sentimos como que la Vega Baja nos pertenece y que la Vega Baja es riqueza y es solidaridad y es pertenencia. Entonces, esta marca de territorio yo creo que nos va un poco, yo creo que en general nos va a unir mucho más lo que es cada municipio y para que al final seamos una comarca más fuerte y unida y también para impulsar la economía hacia pues otros territorios y que nos conozcan y que vean nuestras tradiciones, riqueza y es un poco también va a ser nuestro sello de identidad. Tú, Rafael, por Sí. ejemplo, ¿de qué manera crees que se podría impulsar todo digamos, esta ideología? A ver, bueno, supongo que lo que has comentado existe en la Vega Baja, pero quiero entender que existe en todas las comarcas de la Comunidad Valenciana, de España y demás, supongo, ¿no? Pero también, yo como hablo de la Vega Baja, que es lo que conozco, también hay que entender a la Vega Baja y a sus gentes. Entonces tenemos una idiosincrasia un poco pues, peculiar. Creo que hasta ahora siempre pues, ha primado que los municipios siempre han ido cada uno a su bola aquí. Es decir, si tú tienes una piscina, yo quiero una piscina y el otro tiene una piscina. Nadie ha pensado en hacer una piscina común. Si tú tienes un polígono industrial, pues el tuyo mide 100, el mío va a venir 120. O sea, la tónica es que tenemos 27 municipios, 27 piscinas climatizadas, 27 polígonos industriales y porque no se puede o no se ha podido 27 centros comerciales. Entonces, que haya tenido que venir una desgracia para empezar a unirnos, pues mira, eso es lo bueno, ¿no? Que gracias a esto empezamos a unirnos. Creo que es bien sabido que cuando la gente de la Vega Baja se va afuera, como dice Beatriz, somos de la Vega Baja, indiscutiblemente. Cuando estamos dentro a lo mejor no es tan así, ya no somos de la Vega Baja.
soy de Almoradí, soy de Guardamar, soy de Orihuela. Entonces quizás eso habría que cambiarlo y la forma, pues simplemente juntar a los 27 alcaldes, que creo que se juntaron al principio de alcalde y alcaldesa, al principio de esto, para, bueno, empezar un poco, pues a lo mejor esos planes o ese diseño más homogéneo como una gran urbe, porque al final yo considero que la Vega Baja es como una gran ciudad, ¿no? Cada pueblo puede ser casi un barrio de Barcelona o de Madrid. Entonces, pues a través de Convega, que parece que está haciendo la marca esta, ¿no? Hay una marca que también se está lanzando a la vez que el plan este, pero hay una marca o una iniciativa propia de la Vega Baja que sí que salió para crear una marca de identidad y empezar así, pues bueno, a nivel económico y social, pues eso, a unirnos de verdad. Vale, ahora vamos a volver un poco al punto inicial, digamos, hablando del corto plazo, que creo que se nos ha saltado, porque digamos que los municipios realmente, estamos hablando de los simulacros y tal, ¿no? Que en algunos sitios sí se hicieron. Entonces, ¿cómo creéis que deberían gestionarse, digamos, un plan de emergencia de cara a una futura DANA entre los mismos municipios? O cómo deberían, digamos, de comunicarse entre ellos, o cuál sería la red principal que debería ser el sistema de comunicación a utilizar? Bueno, ahí yo creo que a nivel con la ciudadanía sería, que creo que hay en algunos países o en algunas ciudades, una app, que porque la persona que quiera se la descargue y ahí pudiera tener información veraz, importante y actualizada de lo que pase. Y esa app se podría hacer a nivel comarcal, la misma para todos, y luego dentro de cada municipio que suba sus cosas. Y entre los municipios, pues supongo que tendrá una red, o deberían tener una red interna de colaboración, porque, claro, como decía Beatriz, el CECOPAL es de Orihuela, y Orihuela, pues, bueno, capital de la Vega Baja, tiene más recursos que, por ejemplo, la Daya Vieja, que se me ocurre que estaba, claro, un ayuntamiento muy pequeño. Entonces, a lo mejor, pues sí, coordinar de una forma para que también entre nosotros nos podamos ayudar, porque a lo mejor Albatera, no sé, se me ocurre, no sufrió muchos daños y podía ayudar. Entonces, pues creo que a través de las nuevas tecnologías, como estamos haciendo hoy en día, apps, videoconferencias o demás, mientras no falle internet. Claro. Tú, Beatriz, ¿cómo crees que debería gestionarse todo esto? O, por ejemplo, a nivel de organismos, o quién debería de encargarse de transmitir toda esta información a la gente. Vamos, yo pienso desde mi punto de vista que la CECOPAL, ya que han hecho simulacros y es que están todos los cuerpos ahí, lo que es integrados en la CECOPAL. Sí que lo que es el centro de organización fue en Orihuela, pero ellos, en lo que es la UME y la Guardia Civil y Policía, era en toda la comarca de la Vega Baja. Porque, por ejemplo, la UME fue a Benferre, la UME fue, entonces, pero se organizó todo, se coordinó todo desde Orihuela. Entonces, por supuesto que yo, pues, poner en auge, poner en valor la CECOPAL, y como dice el compañero Rafael, a través de las nuevas tecnologías, una app o una idea, sí, para tener esa mejor coordinación. Vale, bueno, pues nos quedan 5 minutitos y bueno, voy a comentar el sistema de trabajo que nos queda de aquí a cara a la finalización del plan. Y es bueno, a partir de ahora, como tenéis acceso a todas estas preguntas, si podéis, digamos, contestar todo lo que se haya ocurrido o que habéis, digamos, entendido. De momento, pues solo habéis asistido vosotros dos, ¿no? Pero digamos, si alguna idea os ha surgido a través de lo que ha dicho alguno de vuestros compañeros, pues quizás pues, cree una opinión, digamos, más cerrada entre todos nosotros. Entonces, si contestáis de aquí al día del cierre, que sería el martes, las preguntas, y así los compañeros, digamos, puedan interactuar entre vosotros y tengamos este tipo de discusión que hemos hecho en vídeo. Pero claro, si lo tenemos todo escrito, pues es mucho más sencillo
de cara a crear pues este, digamos, documento general para poder debatirlo entre las demás mesas y llegar a unas soluciones, digamos, más específicas. Y nada, muchísimas gracias por venir a la reunión, que sepáis que, claro, todo esto sin vosotros pues sería imposible y que realmente estas actividades ciudadanas pues yo creo que son el futuro y que realmente pues anteriormente se han utilizado, luego ha habido una época que prácticamente pues han dejado de tener voz y poquito a poco pues estamos consiguiendo que todo este tipo de actividades pues consigan llegar a, digamos, unos futuros mejores para todos. Y nada, si quiere Mario intervenir diciendo algo, yo puedo dar la sesión. No, igualmente agradecerles, en este caso se puede agradecer en directo y de uno en uno. Rafa y Beatriz, lo corroboro nada más que lo dicho por Ginés, y te paso Marta por despedirnos. Muchas gracias. Nada, recordaros eso, gracias también a vosotros dos, un placer, y recordaros que el día 20 es la presentación de los proyectos, ya os informaremos de la hora exacta y un poco de cómo lo vamos a organizar, pero vamos, es casi ya, o sea que tenemos que enseguida informaros. Y nada, ánimo y seguir proponiendo cosas. Ya Una estamos. pregunta, el día 19 se puede enviar, ¿no? A ver, sería mejor un poquito antes, si fuera el 18, porque tenemos que organizar toda la documentación de las 4 mesas. Entonces, para preparar la presentación, que nos gustaría que no la hiciéramos nosotros, sino asignar a gente de las mesas, que fueran ellos mismos quienes explicaran los proyectos, necesitamos un poquito de tiempo. No nos mandes el 19 por la noche que nos matas. Es que Pues, como las he recogido hoy, he visto Pero que son... lo tienen muy claro. vamos, sí, Ya, ya. Rafael, yo te veo puesto, ¿eh? Pero es viernes, el primer viernes de fase 1. Pero ya estamos, bueno, vosotros ya, es verdad. Vosotros Claro, ya es que la Vega Baja estamos en Sí. fase 1, que podemos salir. Mira qué morro. Pues, Ginés, si no te parece mal, yo pensaría justamente que podríamos ir pidiendo ayuda a Beatriz y Rafael en este caso, un poco para que nos echéis un cable en esa reunión. A ver, comprender, sobre todo, no es sobre todo para trabajar juntos, es decir, estar un poquito más de cerca y en contacto para que acabadas todas las sugerencias hasta el martes, hagamos un limpio para que vosotros en primera persona como ciudadanos presentéis los proyectos que hayamos podido acumular. Yo es que miércoles por la tarde trabajo. es por la mañana, seguramente. Vale, entonces ¿Por genial. la mañana os vendría bien? ¿A ti, Yo por la tarde no puedo, pero por la mañana sí. ¿A las 11 podríais? Sí, sí, yo... Por la mañana trabajo también, teletrabajo. Sí. O sea, yo por la mañana sí que puedo, pero por la tarde imposible. Claro, es que siempre va a haber gente Claro, por eso os digo que... Pues nos vamos afinando por correo. Sí, claro, si habláis por correo sin problema. Sí. Yo intentaré hacerlo el domingo por la tarde. Bueno, pues de momento, si te apetece, Rafael, pues nosotros vamos a ir gestionando toda la colección de proyectos que vayan saliendo entre todos nosotros y simplemente pues te daremos el documento para que lo expongas para el resto de compañeros. Y nada, son ya las 6, empieza la sesión de la siguiente mesa y muchas gracias por venir y nada, nos mantenemos en contacto. Este fin de semana os envío un mail a vosotros para comentaros a ver qué tal se os está ocurriendo las cosas y nada, un placer y que paséis un buen fin de. Muchas gracias. Que vaya Adiós. Nos vemos pronto.